Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya estamos con Mano a mano y sin diván, la columna del psicólogo Jorge Schneiderman, hablando de la piqueta fatal del progreso que escuchábamos, Adiós mi barrio, interpretada por los olimareños, porque se remató el Palacio Sudamérica el 3 de noviembre, un edificio emblemático en La Guada, que da al frente a la calle Yatay Marcelino Sosa, que nació como el Palacio de la Cerveza en 1927, entonces también contaba con un salón de espectáculos, luego fue un predio, una institución Atlética Sudamérica, la IASA. El palacio se convirtió en uno de los templos también de la música tropical, y esto nos ha traído, nos ha conmovido con Jorge, y creímos que era necesario hablar de esta piqueta fatal del progreso. ¿Qué está pasando? Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Un tema que nos convoca desde la emoción, ¿verdad? Uh-huh. Creo que la noticia del remate del Palacio Sudamérica nos disparó un montón de imágenes, retrotrayéndonos, por supuesto, a viejos buenos tiempos, ¿no? Claro. Y de eso se trata un poco hoy, hablar desde la nostalgia, pero tratando de proyectarnos hacia el futuro en base a lo que estamos haciendo con esas cosas que tienen un valor testimonial y patrimonial tan importante y que muchas veces no reparamos en ellas. Jorge, estábamos escuchando un preciosísimo tema, un tango, Adiós mi barrio. Este tango fue producido en 1930, música de Ramón Collazo y letra de Víctor Soliño, interpretado en forma inigualable por los olimareños, que tiene que ver y habla de esta piqueta fatal del progreso. Nos retrotraemos a este tema, allá en 1930 ya estábamos hablando de este tema, ¿eh? Sí, exactamente, cuando justamente se construyó la Rambla Sur, esa hermosa rambla granítica que recorre toda nuestra faja costera prácticamente. Bueno, ahí los miembros de la trupa ateniense Uh-huh. le dedicaron, entre otras cosas, algunas estrofas a esa parte del Bajo de la ciudad que se llamaba el Bajo, ¿no? Sí. Que fue prácticamente destruida a los efectos de dar curso al avance del progreso. De ahí lo de la piqueta fatal del progreso, ¿verdad, Andrea? Claro. Ahora, creo que esto nos convoca a reflexionar sobre la cultura, ¿no? Porque entendemos que la cultura, al igual que la historia, no son constructos monolíticos convencionalmente escritos de una vez y para siempre. Y por eso la cultura, en todas sus manifestaciones, es producto de la acción transformadora del hombre sobre su entorno, Uh-huh. creando y recreando, por supuesto, diferentes formas de interpretar la vida y hacerla un poco más agradable. Y basta recorrer la espiral de los tiempos para comprender la centralidad que le cupo intemporalmente a las artes, la técnica y bueno, y las diferentes corrientes de pensamiento como elementos consustanciales a la narrativa identitaria de cada colectivo. Como se desprende, Andrea, de las enseñanzas del gran Heráclito, figura estelar del cuerpo filosófico presocrático, lo único permanente son los cambios y por ende avenirnos a ellos es fundamental para integrarnos participativamente al proceso de desarrollo de la comunidad humana. Ahora, no obstante ello, y creo que ahí lo que nos convoca, ¿no? Uh-huh. Cobra también centralidad, es preciso analizar los cambios a partir de una actitud, afianzar, diría yo, los cambios a partir de una actitud ponderada, sin pretender borrar de un plumazo, o sea, de manera irreflexiva e indiscriminada, podríamos decir, todo aquello
que no se alinee sintagmáticamente con los estándares que propone la modernidad. Claro. En dos palabras, respetar el pasado, ¿no? Sí, sí, el patrimonio Sí, sí, histórico, Jorge, ¿no? Porque de alguna manera es, cuando hablamos de edificios como el Palacio Sudamérica, estamos hablando del patrimonio histórico nuestro, ¿no? Y que lo sí. hablábamos contigo el fin de semana, cómo ha cambiado si nos retrotraemos unos años atrás la costa de Montevideo o de Punta del Este, eh, en los que la arquitectura ha cambiado en pos de seguir avanzando y se han perdido innumerables edificios que podrían haber sido rescatados dentro de nuestro patrimonio histórico, ¿no? Sin lugar a dudas, fíjate que en nombre del progreso se ha dado literalmente por tierra, ¿no? Nunca tan válido el término, en nuestro país y en otros lados de la región, Claro. bueno, se ha dado por tierra con una parte significativa del patrimonio arquitectónico. Acá en Montevideo, bueno, este proceso tuvo su inicio en los oscuros años en que la dictadura cívico-militar arrasó prácticamente con estupendas construcciones que formaban parte de un acervo edilicio asociado a nuestra mejor historia, ¿no? Y Uh-huh. tristemente, innumerables terrenos, como vos bien has puntualizado, bueno, se han convertido en baldíos, muchos de ellos tuburizados o devenidos en estacionamientos, Claro. denuncian, de hecho, la irracionalidad de quienes en su momento atentaron contra un acervo edilicio indisolublemente asociado a nuestra mejor historia, ¿no? Y a la historia Uh-huh. de nuestra cultura. En Europa, Andrea, por el contrario, la tendencia a preservar aquellas construcciones de alto valor histórico desde siempre integradas al paisaje urbano ha sido una constante, ¿no? Y Claro. creo que la adaptación de antiguos edificios y casas a la dinámica contemporánea, manteniendo indemnes sus líneas constructivas y estéticas, ha marcado, de hecho, la tónica desde hace varias décadas en el viejo continente. Quizás ese sea un ejemplo a seguir, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Y contigo siempre hablamos, ¿no? El tema de rescatar ese patrimonio que tiene que ver eh, no solamente con la arquitectura, tiene que ver con nuestras costumbres, tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestro pasado, que es parte también de este presente, de lo que somos, de nuestras raíces, de tantas cosas que tienen que ver con nuestras emociones también, ¿no, Jorge? Totalmente, indisolublemente asociada a nuestras emociones. En Uruguay nos hemos dado el lujo, fíjate vos, bueno, de subsumir en el más furibundo de los abandonos a la estación central de ferrocarriles durante más de 20 años, ¿no? Más o menos Sí, ese es el sí. tiempo que lleva abandonada. O sea, Algo, ¿querés algo es tan tristísimo. Yo íntimamente... pasaba los otros días Es, es, y la miraba y me dio sí, mucha tristeza, tal cual lo que estás diciendo, porque pasé la semana pasada por ahí y realmente pensé lo que estás exactamente. diciendo, qué tristeza, qué abandono. Qué abandono, ¿no? Y todo ello, claro, está yendo a contrapelo con lo que ocurre en otras latitudes, ni hablar las capitales europeas, ¿no? Ujú. Donde se convierten esos recintos en centros culturales donde el pasado y el presente se encuentran y aportan sus bondades y lo mejor que tienen para brindar. Es increíble como un monumento histórico que data de 1897, Ujú. construido en materiales sumamente nobles, traídos muchos de ellos en su momento desde Inglaterra, esté tan abandonado, ¿no? Pero, Jorge, ¿sabés Y, que la miraba sí, y aún en ese abandono, la miré y dije, qué hermosa que es? Este, porque a pesar del abandono, no deja de ser hermosísima. Entonces digo, esto nos lleva y nos convoca hoy a pensar, a reflexionar en qué hacemos, ¿no? Con esta piqueta fatal del progreso.
Indudablemente, Andrea, y nos entristece, ¿no? Pues nos genera unos sentimientos. ¿Quién no pasó alguna vez? ¿Quién de los que hoy, qué sé yo, pasamos los 50 años? ¿Quién no viajó en tren y se encontró con sus amigos, con su familia, ahí en la calle La Paz, en la estación General Artigas? ¿Quién no tiene algún recuerdo del traqueteo, de la partida del tren, de esa tumultuosa presencia ahí de la gente yendo a despedir o a recibir? Es muy triste. Claro. Mira, a lo largo del pasado siglo, además, bueno, llegó a haber en Montevideo algo así como 100 o más salas cinematográficas, asociadas también íntimamente a la memoria emocional de generaciones y generaciones de uruguayos, diseminadas prácticamente por el centro, como vos sabrás, por el centro y los distintos barrios capitalinos, fueron sin lugar a dudas, y lo digo esto sin lugar a dudas, fueron de los principales puntos de encuentro y entretenimiento, ¿no? Claro. Asiago, sin embargo, ha sido el destino que han corrido, constituyéndose en, bueno, en la mayoría de los casos, en tiendas, garajes, depósitos o espacios destinados a actividades de por sí totalmente apartadas, te diría que radicalmente apartadas de todo interés cultural. Pasar por la puerta de cines emblemáticos, a ver, como el Sensa, Sí. el Cordón, Ariel, Ambassador, Trocadero, Miami, Coventry, no sé, me viene a la memoria el Iguazú también, Claro. el Ateneo, el Lutecia, el Roy, en fin, Flores Palas, o también pasar por la puerta de aquellos viejos bares y cafés que hoy ya son leyenda, como el Sorocabana, el Mingo Bar o el Bacaro, realmente nos dispara imágenes y nos transporta a su vez a aquellos viejos buenos tiempos en que efectivamente la cultura del encuentro eran pilares inamovibles, Andrea, Claro. de nuestra forma de sentir y vivir. ¿No es cierto? Sí, tal cual, tal cual. La cultura es un baluarte que muchas veces no es reconocida. Hoy hablando en el programa decíamos también cuántos artistas recién se los reconocen una vez que han fallecido, y esto tiene que ver cómo apreciamos la cultura. Muchas veces como medio de vida para los artistas se hace muy difícil poder llevarla a cabo. Y tiene que ver cómo se la aprecia, cómo se la valora, porque de eso es también de esta piqueta fatal del progreso que estamos hablando hoy, de valorar todo el acervo cultural que tiene que ver con nuestros grandes valores que tenemos apostados allí, desde la arquitectura, los artistas, los libros, tantas cosas que hacen a esa cultura, y que es parte de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos también, Jorge, ¿no? Exactamente, son parte del relato identitario, son baluartes de nuestra cultura, como el gran Gastón Charlo Dino, que se nos fue de gira, ¿no? Sí. A los 76 años. Bueno, a encontrarse seguramente con el gran Mateo en algún punto del Claro que cielo sí. y a seguir deleitándose con sus melodías, ¿verdad? Como Sí. no hemos sabido en su momento cobijar a grandes referentes de nuestra cultura, que muchas veces debieron exiliarse, ir a buscar a otras latitudes el reconocimiento que nosotros no les brindamos, pero que paradójicamente, transcurridos los años, los reivindicamos como propios. Y eso realmente es muy triste. Mira, yo estaba pensando también, preparando la columna, que mientras en las principales ciudades balnearias del planeta las grandes mansiones y residencias son prácticamente la carta de presentación por excelencia, las magníficas casonas que engalanaban la Rambla desde Carrasco hasta Punta Carretas se dieron su lugar a cubículos de cristal y cemento, en algunos casos dispuestos de manera tal, Andrea, que hacia las 5 de la tarde privan a los bañistas de disfrutar del sol. Y ni hablar lo que ha acontecido en Punta del Este Sí. con icónicas
icónicas residencias y fundamentalmente, Sí, sí. y esto lo hablábamos contigo también, Sí, con el Gran Hotel San Rafael, claro. arteramente demolido, ¿no? Ujú, Y creo que eso debe convocarnos a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo con nuestro acervo? ¿Qué estamos haciendo con esas construcciones que, sobre las cuales generaciones y generaciones depositaron su mayor esfuerzo y que aparte son representativas de distintos tiempos de nuestra cultura? Mira, basta recorrer 18 de julio y ver, por ejemplo, el edificio del Jockey Club ujú, abandonado, tapiado, cuando en cualquier país del mundo que dé prioridad a la cultura, eso ya estaría convertido con sus 11 pisos en un centro cultural, un centro de conferencias, o la extensión a algún centro privado, por claro. supuesto, universitario. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos olvidando de aquellas cosas que están indisolublemente tatuadas en el alma de la ciudad y por ende que hacen a nuestra narrativa identitaria. No sé, creo que seguramente muchos deben ser los compatriotas que reparan en ello, pero lamentablemente no han sido muchas las acciones que desde los lugares que corresponde se han llevado a cabo para revertir esta situación, ¿verdad, Andrea? Jorge, miro y se nos fueron los minutos y bueno, nos vamos con esta reflexión que has hecho tan bien a través de tu columna para pensar sobre esta piqueta fatal del progreso y ponerle pienso y entre todos también el hombro y ganas para que no sigan sucediendo cosas de este estilo. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos, muchísimas gracias y hasta el martes. Agradecemos al licenciado Jorge Schneiderman por su columna. Vivencias.